Muy bien, gracias. Bien, como les decía, patología cardíaca vamos a encontrar y muchísimo. Ya fundamentalmente relacionado con la enfermedad de Chagas. Luego, en frecuencia viene la fiebre reumática o secundaria a la fiebre reumática en realidad. Y cardiopatías congénitas, pero eso van a ver más en pediatría. Bien, habíamos hablado algo de la historia clínica, algunas características que ustedes tienen que tomar en cuenta, algunas patologías que son frecuentes de acuerdo a algún grupo etario, etcétera, y que tienen mucho que ver en su debido momento, con todo lo que se refiere a los hábitos, con todo lo que se refiere a eh, antecedentes patológicos personales y antecedentes hereditarios familiares. Entonces, ahora nos toca, después de la filiación, hablar de lo que es los principales síntomas y signos. A ver, me gustaría que alguien me diga cuáles son los síntomas y signos más frecuentes que se presentan en una patología cardíaca, al igual que lo hicimos en semiología respiratoria, ¿no? Dijeron tos, expectoración, disnea, etcétera. A ver, ¿quién quiere participar? Adelante. ¿Cuáles son los síntomas y signos por los cuales el paciente puede ir al médico? Estamos hablando de patología cardíaca. ¿Por qué creen que un enfermo cardíaco puede ir al médico? ¿Qué síntomas puede presentar un enfermo cardíaco? Un dolor precordial, doctor. Ya, dolor precordial, ¿está bien? ¿Qué más? Palpitaciones, sí, disney. Palpitaciones, muy bien. Otro. ¿Qué otro Disney, síntoma? doctor. Ya, disnea. Es una de las principales causas en realidad de la disnea. ¿Qué más? ¿Qué más? Cianosis. Cianosis, ya, perfecto. Hay varios. Vamos, chicos. A ver, ¿qué otro síntoma? El Taquicardia, edema, doctor. doctor. El edema, muy bien. ¿Qué más? Le cuesta respirar, doctor. Además, eh, normalmente tienen así como un dolor opresivo en el pecho y les duele el brazo. Ya, estamos hablando de dolor precordial en realidad. Ahorita vamos a describir esas características que estás mencionando. ¿Qué más? Hay un montón de signos y síntomas, chicos. Tos, expectoración, disnea paroxística nocturna. Van a encontrar pacientes que tienen hepatomegalia, esplenomegalia, derrame pleural, ascitis. O sea, todo esto estamos hablando porque son signos. No se olviden que radiológicamente o clínicamente se pueden encontrar derrame pleural a través de la palpación, perdón, percusión y auscultación del tórax, ¿no? Entonces, y radiológicamente, nosotros encontramos signos, no se olviden, esto es semiología, estudio de signos y síntomas. Por lo tanto, vamos a encontrar nosotros en estos pacientes derrame pleural, vamos a encontrar ascitis, vamos a encontrar hepatoesplenomegalia. Claro que el paciente no va a venir y va a decir, tengo hepatomegalia, doctor. Entonces, ¿cuál es la clínica que va a presentar este paciente? Va a empezar a decir que le duele a nivel del hipocondrio derecho. Me duele la barriga o el abdomen, hipocondrio derecho. Además me cae pesada la comida, doctor. No puedo comer, como un poquitito. No puedo dormir sentado. Perdón, no puedo dormir echado. Tengo que estar toda la noche sentado. Camino 2 cuadras y ya me canso. Es decir, esos síntomas son absolutamente comunes en todo paciente que tiene insuficiencia cardíaca secundaria a alguna patología. Fundamentalmente estamos hablando de la cardiopatía dilatada, la miocardiopatía dilatada, porque en cardiología van a ver ustedes que existen varias clasificaciones de enfermedad cardíaca, la cardiopatía hipertensiva, cardiopatía dilatada, cardiopatía isquémica, etc. Entonces, estos síntomas son muy comunes y van a ver que casi el 100% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, el primer motivo de consulta para ellos es siempre la disnea, ¿ya? La disnea. Pero siempre por la importancia hay que estudiar el dolor precordial. Ya ustedes han dicho el dolor, la angina, que es lo que se conoce como un dolor transitorio retroesternal. Ustedes están viendo en esta imagen, chicos. El dolor precordial hay que estudiarlo tal como debe ser, pero no se olviden lo que habíamos hablado en semiología respiratoria. Dijimos que no todo dolor en el tórax corresponde a
origen pulmonar. Lo mismo a nivel precordial. No todo dolor en región precordial, ustedes saben qué quiere decir precordial, es la zona donde topográficamente se hace referencia o se proyecta el corazón, es decir, es más a partir de la parte media del esternón e inclusive un poquito por fuera del borde derecho hasta la altura de la tetilla, que es la silueta cardíaca, o se proyecta hasta ahí el corazón, en condiciones normales, estamos hablando de tamaño normal. Entonces, no todo dolor en región precordial también corresponde a una cardiopatía isquémica, porque muchos o mucha gente, ¿no?, dice, me está doliendo el corazón, será que tengo algo o infarto o qué? Como por ejemplo anoche vino a mi consultorio una paciente que me dice, doctor, quiero que por favor me haga un electrocardiograma. Y obviamente le digo, ¿y por qué? ¿Qué molestias tiene? ¿Cuál es la razón? Obviamente en el consultorio privado no le voy a decir, no le voy a dar porque tu seguro no cubre, no. La consulta privada lo que dice el paciente. Entonces, ella no tiene nada, ya simplemente alguna molestia, una sensación de vacío en el pecho, nada más, es decir, en la región precordial. Pero ella se preocupaba mucho porque fuese un dolor anginoso o una cardiopatía isquémica. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Obvio, no le hice el electrocardiograma porque no tenía ninguna razón de ser. Ahora les voy a explicar el por qué. Porque no es nomás de hacer a todo el mundo, pero también hay muchos colegas que, a diferencia de lo que les estoy diciendo, que hacen a todo el mundo, el electrocardiograma o sospechan que es isquemia, y a los que realmente presentan dolor precordial o cardiopatía isquémica no les hacen nada, les hacen pasar como si fuese neuritis, osteitis, condritis, miositis. Lo que les he dicho en tórax, ¿se acuerdan, no es cierto? La mayoría de las causas son por una osteocondritis, síndrome de Tietze, miositis, neuritis intercostal, etc. Y cuando está localizado en región precordial, también hay que acordarse que muchos de estos dolores en esta región precordial pueden deberse a esa causa. Pero lo que les decía, tengan mucho cuidado. ¿Sí? Estos pacientes que tienen dolor en la región precordial, hay que ver si tiene factores de riesgo o no para tomarlo muy en cuenta. Entonces, muchos colegas que dicen, no es solamente neuritis y toma esto de qué sé yo, cobalamin, complejo B más diclofenaco, neurobión, tantos medicamentos y resulta que vuelven a los 2 o 3 días con el mismo dolor o peor, o ya disneico, y se le hace el electrocardiograma y ya está con su infarto, ni siquiera con una angina o cardiopatía isquémica, está con infarto. Entonces, no hay que irse a los dos extremos, chicos. ¿Sí? Esto acuérdense muy bien, porque este tipo de problemas les puede salvar de muchísimos líos jurídicos de negligencia médica, ¿no? Hay muchos colegas que mandan o envían a su casa y no toman en cuenta para nada el dolor precordial. Y hay otros colegas que les hacen hacer todo ya también sin que corresponde y al final no encuentran nada y terminan diciendo es una neuritis intercostal, no se preocupen, ¿no? Entonces, no es nomás de irnos a los dos extremos. Ya les he dicho, muchos colegas se encuentran en problemas muy serios judiciales, precisamente porque la cardiopatía isquémica es de tratamiento y resolución inmediata. Ustedes saben muy bien que lleva a peligro inminente de perder la vida. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tomamos en cuenta esta situación? ¿Cómo sabemos que puede ser o no puede ser? No, primero, hay que ver las características del dolor precordial. Me voy a detener un poquitito en esto, no es simplemente decir dolor precordial y disnea y nada más. El dolor precordial, para que sea tomado en cuenta como origen cardiológico, es decir, estoy hablando de las coronarias por si acaso, porque puede haber dolor precordial por otras circunstancias, por ejemplo, que no sea del corazón, una pleuritis, que esté en esa zona, localizada obviamente en la región precordial, ahí está la pleura. De origen cardiológico puede ser, por ejemplo, una pericarditis, pero que no tiene el mismo riesgo que una isquemia o un infarto. Puede presentarse también en el caso de aneurisma de la arteria aorta, fundamentalmente en la parte ascendente, en el callado.
Es decir, hay circunstancias que pueden provocar dolor en esa zona, o una tromboembolia pulmonar, que bueno, eso ya es pulmón también, o la vascularización del pulmón, o las arteriolas o capilares, perdón, del pulmón, sí puede provocar si es que está localizado ahí. También una neumonía que tenga localización en segmentos anteriores e inferiores del pulmón izquierdo, también les va a provocar dolor. Pero tiene diferentes características. Si nosotros vamos directamente al dolor precordial, que nos interesa muchísimo y fundamentalmente como es el dolor de una cardiopatía isquémica, entonces hay que saber diferenciar la angina que se presenta en los casos de isquemia y el infarto, es decir, el dolor precordial. ¿Qué características? Muchos libros de semiología y muchos colegas les van a enseñar seguramente. El dolor que se presenta en región precordial, para que sea considerado como una probabilidad etiológica, una cardiopatía isquémica, ¿no? Tiene que ser relacionado netamente en región precordial, otras en región retroesternal, es ahí donde se presenta, pero con una sensación o un carácter opresivo, como si algo estuviese apretando su corazón o esa zona o región retroesternal. Esa característica que mucha gente dice, doctor, me duele acá donde el corazón, pero me da punzaditas. De rato en rato nomás me da punzadas, ¿no? Entonces, eso no pertenece a la característica. Además, las personas fácilmente, no se olviden que siempre existe el lenguaje extracorporal y mucha gente habla con la mano, ¿no? Entonces, señala, dice, doctor, me duele acá. Ponen su mano en la región precordial, como ustedes están viendo en esta imagen. Pero cuando no se considera que sea una cardiopatía isquémica, la persona simplemente coloca de manera horizontal la mano, sin flexionar los dedos, como en este caso, o en su defecto, más todavía agarran un solo dedo, es decir, un pulpejo de dedo, y dice, aquí sí, doctor, es decir, señalan una zona más puntual con un solo dedo. Ahí sí nosotros podemos, ¿no?, decir o estar más tranquilos y decir, no, no corresponde a una cardiopatía isquémica, pero todavía veremos por qué no. En cambio, un paciente que tiene un problema de cardiopatía isquémica o una coronariopatía, la disposición de la mano es como esta, engarra, fíjense, apoya toda la palma de la mano en región precordial, ¿sí?, pero con los dedos flexionados, ¿no? Entonces, esa característica nos indica que existe un dolor opresivo y que es muy intenso, que llega a preocupar a la gente y que automáticamente dispone esa sensación, o esa mano, mejor dicho, en esa zona. Dolor precordial. Entonces, hasta la disposición de la mano nos puede orientar a nosotros. Si alguien nos señala, aquí cito, doctor, y señala que si el cuarto espacio intercostal con el pulpejo de un dedo, con seguridad que no podría corresponder a una cardiopatía isquémica. Entonces, esa es la primera. Segundo, la duración. ¿Cuánto dura un dolor precordial? A ver, si se trata de isquemia o si se trata de un infarto. La isquemia dura apenas unos segundos o un par de minutos, máximo a 5 minutos, máximo. Y luego cede. Pero ¿cómo aparece? O sea, ¿en qué condiciones aparece? No aparece así nomás. Aparece este dolor cuando existe tensión emocional intenso, estrés físico intenso, es decir, ha hecho demasiado ejercicio, no sé, deportes, no sé qué sé yo. En ese caso, sí va a aparecer dolor anginoso o la angina por isquemia. ¿Qué quiere decir isquemia? Olvidémonos del retorno venoso de la sangre por la vena cava superior e inferior. Nos detendremos en la propia circulación coronaria, es decir, el corazón. Ya saben muy bien que del ventrículo izquierdo sale la aorta y inmediatamente nacen las arterias coronarias para el propio corazón, para que lleve a la fibra muscular sangre oxigenada. Entonces, ¿qué quiere decir isquemia? Cuando hablamos de isquemia estamos refiriéndonos de que la sangre que le llega al mismo músculo cardíaco para que trabaje de manera normal es insuficiente, ¿ya? ¿Y en qué caso se presenta? Muchas veces simplemente por un exagerado esfuerzo del corazón, al cual no está acostumbrado. Por ejemplo, yo no sé hacer deporte, no sé si se han dado cuenta, quizás alguien me ha visto físicamente, yo soy flaquito, delgadito, etcétera, mis músculos apenas se notan.
Es que no tengo ni músculos en realidad. Pero si me hacen hacer un ejercicio físico intenso, que si ya pues es campeonato de docentes, vamos a jugar un ratito, me ponen a jugar básquetbol, subo y bajo 2 veces y ya estoy botando hasta mi hígado, mi riñón, todo. Es decir, no puedo ni respirar y obviamente esa sensación de disnea produce una sensación de opresión en la región precordial. O sea, es decir, estamos exigiendo demasiado a un corazón que no está acostumbrado a trabajar, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, va a haber sufrimiento. ¿Y qué me quiere decir sufrimiento? El músculo miocárdico va a empezar a sufrir por la disminución o la falta de oxígeno. Pero también puede aparecer en los casos de que exista estenosis de alguna de las coronarias, es decir, no tienen el diámetro normal, hay alguna parte muy estrecha, por lo tanto, cuando alguien hace ejercicio, tiene una tensión emocional y el corazón empieza a trabajar más fuerte por esa estenosis, tiene una dificultad de pasar sangre a través de las coronarias y nuevamente el músculo sufre. Entonces vean las condiciones. Siempre digan ustedes cuándo le ha aparecido o cuánto le ha durado el dolor, ¿no? ¿Qué estaba haciendo cuando le ha provocado el dolor o le ha aparecido el dolor? Él puede decir, estaba haciendo mucho trabajo, estaba ya cansado, o he corrido 3 cuadras, doctor, pero tenía que alcanzarle a mi hermana que está viendo. O sea, es decir, cosas que le haya podido desencadenar esa especie de sufrimiento al corazón. Y otra cosa, tienen que ver, aparte de la duración, que son escasos segundos a minutos, no estoy hablando de punzadas, carácter opresivo estoy hablando. Y tienen que ver ustedes que estos pacientes dicen, o que este dolor, perdón, cede o calma con el reposo o con la administración de vasodilatadores sublinguales. Y ya van a ver en cardiología, nitritos y nitratos. Entonces, a eso se denomina cardiopatía isquémica, que quiere decir que el corazón o el músculo cardíaco ha sufrido de manera transitoria. La falta de oxígeno ya ha empezado a provocar dolor. Hay que recordar que el corazón tiene menos inervación sensitiva para el dolor, el miocardio estoy hablando, que el entorno que quiere, por ejemplo, el pericardio. El dolor de pericarditis, etcétera, es mucho más intenso que inclusive el dolor de un infarto. Y aparte, obviamente, se incrementa con la tos, ¿no? O con los movimientos respiratorios profundos o con movimientos bruscos del tórax. Estamos hablando de la pericarditis. En cambio, en el infarto, inicia entonces con el ejercicio físico intenso con estrés psicológico emocional muy fuerte. Dura muy pocos segundos, minutos, hasta 2 a 5 minutos y que cede con el reposo o con la administración de vasodilatadores sublinguales. Eso es el dolor precordial, las características que ustedes tienen que acordarse si se trata de una angina, pero secundario a una isquemia. Sufrimiento de la musculatura o del músculo o de las fibras miocárdicas por falta de oxígeno. Ahora bien, irradiación, como dijo su compañera, ¿no? Normalmente estos dolores, la irradiación clásica que todos y muchos todavía siguen aceptando y muchos no aceptamos ya, ¿no? Salvo que sea un infarto típico, ahí sí se sigue presentando. Ese origen que tenemos ahí en región precordial de carácter opresivo, con las características que hemos dicho, duración y todo lo demás, generalmente se irradia hacia el hombro del mismo lado, es decir, al lado izquierdo, hacia el brazo, antebrazo, siguiendo el borde cubital hasta llegar al dedo meñique. Esa es la irradiación clásica por las metámeras. Pero hay algo que tienen que tomar en cuenta. Hay dolores o infartos, por si acaso, silentes, silenciosos, sin nada de dolor. Entonces, vamos a hablar para que después concluyamos y rematemos con esta parte para que esté bien clarito. El dolor de infarto. Infarto quiere decir ya tejido muerto. Isquemia quiere decir sufrimiento. Infarto quiere decir tejido necrosado. Es decir, fibras miocárdicas necrosadas. ¿Pero por qué? Cuando esta isquemia es permanente o ha durado mucho más tiempo, entonces el tejido muere, pues no le llega sangre. ¿Qué va a hacer? Las fibras miocárdicas se van a necrosar y a eso se conoce el infarto. ¿Cuáles son las características para pensar en que sea un dolor de infarto y no solamente una isquemia? Primero, las características del infarto. Puede aparecer hasta en reposo, cuando el paciente está durmiendo.
cuando el paciente esté tranquilo o caminando, es decir, cuando, no necesariamente cuando haya hecho ejercicio físico o cuando esté con una tensión o estrés emocional importante, no. Puede aparecer hasta en reposo, el infarto. ¿Sí? Segundo, la duración. Dura muchísimo más, hasta 30 minutos o más, e inclusive varios días después de que ya se estableció el infarto, obviamente. Y segundo, esa irradiación que hemos dicho se presenta también o se puede presentar, además de que se asocia a signos vasovagales. Es decir, el paciente mismo se da cuenta de la gravedad de esa enfermedad, de ese dolor precordial, ¿no? Que empieza a tener ansiedad, desesperación. Pero este mismo infarto, la necrosis de las fibras miocárdicas, ¿qué es lo que va a generar? Una presencia o la asociación de signos vasovagales. Va a haber taquicardia, pulso filiforme, hipotensión arterial, sudoración, náuseas, vómitos, intranquilidad, desasosiego, ansiedad, etc. Es decir, a todo este dolor precordial que habíamos mencionado un poco en la isquemia, ustedes le aumentan mayor tiempo de duración y asociado a los signos vasovagales. Eso a nosotros nos orienta a que se trate de un infarto, pero muchos dicen, pero no he presentado nada de irradiación en mi brazo, nada. Entonces, no creo que sea, póngase nomás esta, no. Hay dolores precordiales que corresponden a isquemia miocárdica o a infarto del miocardio, que son silentes, es decir, no producen ningún ruido. De casualidad, nomás nos enteramos de que, ¿qué ha pasado con la paciente? Le ha dado infarto, pero y no tiene nada, no le ha dolido ni nada. O cuando vienen al control, ¿sabe qué, doctor? Quiero que me haga un controlcito, yo soy diabético. Ah, perfecto, le hacemos el esto y está con infarto. ¿Qué ha pasado esto de cuándo? ¿No le ha dolido estos días? No, nunca, doctor. Y encontramos un infarto antiguo. Entonces, no solamente hay infartos silentes, sino también que esa irradiación clásica que ustedes conocen o que les estoy mencionando, muchas veces no se presenta. Puede presentarse simplemente como un dolorcito en epigacio, una molestia, como si fuese una gastritis. Hablando también que hay que saber diferenciar patologías gástricas de un probable dolor precordial de origen isquémico, por si acaso, ¿ya? Un reflujo gastroesofágico, una hernia de hiato, por ejemplo, les puede provocar un dolor similar a la molestia precordial. Entonces, muchos pacientes pueden presentar simplemente un dolor en epigastrio, les parece una molestia gástrica. O directamente otros pacientes refieren como una especie de cansancio muscular a nivel de la región interescapulovertebral o si quieren entre las escápulas. Otros refieren como si fuese un dolor de vesícula biliar. ¿Sabe que usted me está doliendo mi vesícula? Hasta la espalda se va, la irradiación. Y nosotros, a ver, hagas ecografía, hágase, y resulta que nada, le damos calmantes, antiespasmódicos, nada, y se trata de un infarto, de una cardiopatía isquémica. Es decir, esa irradiación clásica, chicos, ya no se presenta mucho, salvo que sea en un infarto agudo de miocardio típico. Típico quiere decir que presenta todas las características, pero hay muchas que se presentan con dolor atípico. Por eso en cardiología o en alguna sala que ustedes estén rotando, internados, residencias, les van a decir, paciente, ese dolor que ha presentado es típico o atípico. Cuando ustedes, para que se den cuenta, típico quiere decir que tiene todas las características que estamos mencionando nosotros, ya sea para isquemia o infarto, desde irradiación, duración y todo. Y lo atípico quiere decir que no, es decir, que no tiene esa característica de opresiva, tampoco se ubica en la región precordial, puede ser simplemente en epigacho o en la espalda, o en el cuello directamente aparece también, o en el hombro como una especie de cáncer. Es como si hubiese cargado 10 quintales de harina, doctora, y sí me está molestando en el hombro. Una muscular nomás es, entonces no pasa nada, sin embargo es una cardiopatía isquémica. Entonces, chicos, pero ahora con todo esto que estoy diciendo, entonces, doctor, no está confundiendo. ¿Tomamos en cuenta o no tomamos en cuenta como una cardiopatía isquémica a toda esta gente que viene o a todos los pacientes que vienen con estas molestias? Ya sea dolor precordial típico o sea dolor precordial atípico. Algo importante que no quiero que se olvide. Para considerar como un dolor precordial, chicos, tienen que ver si el paciente tiene factores de riesgo o no tiene factores de riesgo. A ver, ¿quién de ustedes me quiere decir cuáles son los factores de riesgo para cardiopatía coronaria o isquémica? A ver, vamos chicos, participen. Doctor.
La obesidad, Ya, el perfecto. diabetes, la Diabetes, hipertensión, Hipertensión hipertensión. arterial. Ya. El estrés crónico, doctor. Ya, estrés. Perfecto. Control en ¿La edad, sangre, doctor? La edad, muy bien. ¿Qué más? Daba los dos. niveles Chagas. antecedentes hereditarios. el sexo, Ya, sexo igual, perfecto. O sea, lo que tienen que darse cuenta, chicos, en esto, muy bien su participación. Ahorita ya, así como han participado un ratito, me he dado cuenta que o han repasado o han leído en este momento, pero de todos modos ya les sirve muchísimo. Factores de riesgo modificables y no modificables. Pucha, a mí me gusta dar, pues, en seminarios, clases de este tipo, de charlas acerca de esto. ¿Qué son los factores de riesgo modificables y los no modificables? Ojo, no hay que mencionar de manera global. Los no modificables están relacionados al sexo, a la edad, fundamentalmente, ¿ya? Entonces, las personas mayores de 55 años ya presentan un factor de riesgo adicional. Y no es modificable, ¿por qué? Porque aunque yo me haga la cirugía plástica, bueno, yo no me hice cirugía plástica, solamente un arreglito, un toquecito nada más. Si yo me hago la cirugía plástica, ¿no? Para parecer joven, nunca me voy a ser joven. Mis años van a seguir siendo 70, por decirles, aunque me plastifiquen la cara. Eso quiere decir factores de riesgo no modificados. No puedo modificar. Lo mismo pasa con el sexo, chicos. Ya no estoy queriendo decir ni irme contra las pañoletas verdes, ni otro tipo de orientación que uno puede tener. No modificables, el sexo varón tiene mayor riesgo de presentar cardiopatía isquémica que la mujer, ya les he dicho, por el ovario que tiene su secreción de hormonas que es protectora y todo lo demás, ¿no? Habíamos hablado en la anterior clase. Entonces, cuando decimos no modificable, quiere decir que si yo soy varón y me vuelvo mujer, igualito sigo nomás con el factor de riesgo que no puedo modificarlo. Eso quiere decir, no se puede modificar. ¿Ya? Los modificables son todos los que han mencionado ustedes: obesidad, hipertensión, diabetes, sedentarismo, tabaquismo, uso de pastillas anticonceptivas, dislipidemias, es decir, colesterol, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, todos esos son factores de riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que si viene un paciente que tiene 50, 55 años y es obeso y tiene hipertensión o es diabético y viene con esas características del dolor, por favor, chicos, háganle el electrocardiograma inmediatamente y si sospechan más, háganle enzimas cardíacas. Porque más vale pecar un poquitito por exageración que por defecto. No se olviden, infarto agudo de miocardio, muchos pacientes les pueden agradecer por salvarles la vida, en cambio otros, obviamente que no, y la familia les hace proceso a ustedes por no hacerles un simple electro. Pero si viene un paciente, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, 18 años, 19, como ustedes, dentro de su peso ideal o personas delgadas, y que me digan, doctor, ¿sabe qué? Aquí me está doliendo infartos, hágame enzimas cardíacas, hágame esto, llámelo al cardiólogo, métame a terapia intensiva, etcétera. Yo le voy a decir, ¿no? Tranquilita, le explico, obviamente, ¿no? ¿Qué no corresponde a eso? ¿Por qué? Porque no tiene factores de riesgo. Pero eso no quiere decir, chicos, ¿no? Que en los jóvenes no hay infarto. Obvio que hay, hasta en niños hay infarto. Pero no es qué sé yo, no es lo más común, ¿ya? Entonces, por favor, tomen mucho en cuenta esto y les voy a comentar algunas cosas que nosotros hemos visto y hemos pasado en esta parte de diagnosticar cardiopatías isquémicas o infartos. Bien, sigan leyendo los otros síntomas para la próxima clase, chicos. Vamos a quedar ahí y nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Chao, Gracias, chicos. Chao, doctor. Gracias, doctor. Adiós, chicos. Hola, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor, que tenga buen día. Gracias igualmente. Hasta el lunes.